Rick, un joven, cuida de su madre enferma, asegurándose de que coma y tome sus medicamentos. Un día la encuentra agarrando una pistola, murmurando versículos bíblicos. Su comportamiento es inquietante, pero antes de que pueda reaccionar, ella se disculpa y aprieta el gatillo. Lo siento. 3 años después, Rick lucha por reconstruir su vida. Busca trabajo en la construcción, pero encuentra su antiguo trabajo. Desesperado, recurre a su amigo Jeremy, quien le consigue un puesto a pesar de su llegada tardía. Mientras trabaja, Rick mismo ve a una mujer en el jardín, Andette. Le pide cortésmente un botiquín de primeros auxilios, pero ella se niega. No tienes nada dentro que pueda usar. Después de explicarle que solo necesita limpiar la herida para seguir trabajando, ella finalmente cede mientras se trata como un sirviente. Le susurra algo a Antonieta y ella rápidamente despide a Rick. Sin embargo, al salir, ve una habitación con dinero en efectivo sobre la mesa. Tentado por su pobreza, entra a escondidas y toma un billete, pero antes de poder, deja a un anciano. George Strawn, el dueño de la mansión, lo atrapa. ¿Quién eres? Pronto llega Annette. Furioso, lo despide en el acto, prometiendo arruinar sus posibilidades de encontrar trabajo. Rick suplica, admitiendo su error, explicando que le robaron esa mañana y que necesitaba un hogar digno. El señor Drayton lo perdona y le entrega todo el fajo de dinero como anticipo. Mañana, nada grita sueños. Trato sospechoso, como un viejo rico, entregando casualmente fajos de dinero sin condiciones. Esa misma noche, Rick se muda con Jeremy, quien le pregunta qué haría si tuviera miles de millones. Rick sueña con cenas lujosas y reavivar las relaciones con su ex, Tanya. Jeremy se ríe y llama a Rick un fracaso que nunca cumple, de ahí su actual situación de ruina. Tienes que dejar empezar, __. No puedes terminar al día siguiente. Rick y Jeremy hablan sobre el propósito de su trabajo, pero Annette lo interrumpe y llama a Rick al señor doctora. El viejo revela que lamenta no tener familia que herede su riqueza. Luego pregunta si Rick es religioso. Rick admite que antes era dron, huérfano de padre, y ahora se aferra a la religión en sus últimos días. Luego hace una oferta escalofriante. Vamos al grano. Si Rick come una comida hecha con su cadáver, lo heredará todo. Rick, horrorizado, asume que es una broma, pero doctora, insiste en que una comida le dará riqueza infinita. Bueno, ¿es esta una dieta extrema para ultrarricos o ha visto demasiadas películas de terror? Rick se niega. En fin, doctora, insiste en que Rick es la persona adecuada para esta carga. Es una oferta genuina. Esa noche, Rick regresa y encuentra a Jeremy dando una fiesta. Tanya está allí, pero antes de que puedan hablar, Jeremy llega y se burla de los fracasos de Rick. ¿Qué has estado haciendo? Viviendo el sueño después. Tanya dice que nunca esperó que Rick se quedara después de la repentina muerte de su madre. Jeremy arma una escena de borracho. El arrebato es brutal y humillante para Rick. Fuera de aquí, amigo, ¿hablas en serio? Pedazo de __, desagradecido. Después de eso, Rick se sienta en su habitación, devastado, mirando su arma, considerando lo peor. En lugar de eso, la deja y rompe a llorar. A la mañana siguiente, frenéticamente, pide trabajo sin parar. Nada. Luego, llaman a la puerta. Sí, lo sé. El hombre le entrega a Rick un sobre y le informa que se solicita su presencia en la mansión. Dentro del sobre hay una invitación, un traje. El hombre dice que lo estará esperando fuera en el auto y muestra una actitud mucho más respetuosa que despierta sospechas en Jeremy. Pronto, Rick llega a la mansión del señor Drayton, donde Annette le dice que el señor Drayton falleció ese mismo día. Le entrega un contrato que explica que si Rick come una comida preparada para el cuerpo del señor Drayton, heredará toda su riqueza. Te conviertes en la fortuna del heredero Toon. Sin embargo, debe comer hasta el último bocado y nadie ajeno a la finca podrá saberlo jamás. O lo perderá todo. Rick lucha con la decisión, pero acepta. Tras una larga pausa, se sirve la comida, con platos colocados sobre el cadáver del señor Drayton. Poco después, Rick se obliga a comer plato tras plato hasta que los últimos bocados son depositados directamente sobre el pecho del señor Drayton, con un anciano recordándole que debe terminar con todo, hasta la última migaja, y, de alguna manera, Rick, cuando termina, le da una tarjeta con las últimas palabras del señor Drayton. Es necesario terminar la comida.
Esta tarjeta indica que Rick asume todas las cargas de Drayton y ofrece su propia alma a cambio. Tú y yo sobre la mía. Sin pensar con claridad, Rick firma el contrato y se va, pero es evidente que ya empieza a sentirse mal. Poco después, Rick regresa a casa y se desploma en la cama exhausto. Pero al cerrar los ojos, se encuentra bajo el agua, rodeado de aterradoras criaturas demoníacas. Grita de miedo mientras la visión lo abruma. Ten cuidado con lo que deseas y a quien le entregas tu lealtad. A la mañana siguiente, Rick se despierta y nota a un hombre mirándolo en el pasillo de la casa. Cuando sus miradas se encuentran, el hombre huye. Rick lo persigue, pero es detenido por Antonieta, quien actúa como si nada extraño estuviera sucediendo. Le dice que la mansión ahora es suya y que puede despedir o contratar personal como desee. Rick se niega, inseguro de qué hacer con su nueva vida. Antonieta le da una tarjeta de crédito ilimitada y lo anima a disfrutar de su bienestar en lugar de preocuparse por las consecuencias. Podrías comprar muchas cosas con eso. Más tarde, Rick va al apartamento de Jeremy a recoger sus cosas. Intenta darle dinero a Jeremy, pero Jeremy se niega, diciendo que se encargará de todo solo. Tanya ve a Rick y le pregunta si ganó la lotería. Rick dice que es algo aún mejor. Ella le pregunta si de verdad está bien y Rick insiste en que sí. Esto no es propio de ti. Jeremy, __, y él sugiere que salgan como antes, pero Tanya duda y dice que no puede, ya que Jeremy la espera. Jeremy me espera. Más tarde, Rick visita un club y pide un whisky raro. Un hombre sentado cerca se burla de él, sugiriendo que Rick no pertenece allí y preguntándole cómo se atreve a pedir whisky. En respuesta, Rick pide 2 botellas del whisky caro, una para él y otra para el hombre. Me llevo 2. Cuando Rick regresa a casa, empieza a beber, pero de repente ve a una mujer aparecer frente a él. Se toca la cara y se da cuenta de que le sangra la nariz. Antes de poder reaccionar, la mujer desaparece y luego reaparece y lo ataca, gritando y culpándolo por lo que le pasó. ¿Por qué hiciste esto? De repente, Rick se encuentra bajo el agua de nuevo. Con dificultad para respirar, despierta empapado y aterrorizado, tendido en el suelo. Presa del pánico, baja corriendo inmediatamente a buscar a Annette y buscar respuestas. Acusa a Annette de drogarlo y describe a una mujer empapada que lo atacó y lo arrastró bajo el agua. Annette se mantiene tranquilo y le dice que se relaje, pero Rick exige respuestas. ¿Qué era eso que tenía que leer al final de la comida? Luego pregunta por la declaración que leyó después de la comida. Sin dudarlo, Annette se la entrega. Mientras Rick la lee de nuevo, todo empieza a tener sentido y un profundo temor lo consume al darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho. ¿Es eso siquiera posible? Cuando Rick pregunta si lo que le está sucediendo es siquiera posible, Annette explica que antes de que el señor Dalton muriera, se obsesionó con extraños rituales religiosos para escapar de lo que él creía que era su destino. ¿Qué destino? ¿Qué destino? Pronto, Rick descubre un libro sobre una antigua práctica donde las familias contrataban a alguien, generalmente un campesino, para comer de un cadáver, posiblemente un familiar, transfiriendo los pecados del difunto al devorador. A estas personas se les llamaba devoradores de pecados. Rick se da cuenta de que esto es en lo que se ha convertido. ¿Soy yo? Cine Annette lo confirma y explica que la inmensa riqueza siempre tiene un precio. Y este es el precio que Rick aceptó pagar al comer del cadáver de Drayton. El sentido común entra en acción y Rick entra en pánico, diciendo que tiene que arreglar esto. No. Tengo que arreglar esto. Tengo que arreglar esto. Sin esperar respuesta, sale corriendo de la casa, ignorando a la policía de Annette para calmarse, desesperado por la redención. Rick va a una iglesia a confesarse. Admite que sabe que ha pecado, pero ni siquiera comprende sus pecados. ¿Estás buscando la absolución? Sí. El sacerdote le dice que primero debe reconocer sus errores antes de poder ser perdonado. Sin eso, la absolución no es posible. Frustrado, Rick regresa a casa e interroga a los sirvientes sobre el señor Drayton. Sin embargo, todos lo evitan, negándose a hablar, ya sabes, sobre que Dron lastime a alguien. Honestamente, en este punto, Rick probablemente desearía poder despedirlos a todos y contratar a personas que realmente respondan a sus preguntas. Finalmente, exige respuestas de Annette, amenazándola con el trabajo si no le cuenta todo. Annette, con calma, le entrega a Rick los documentos, el informe del señor Drayton, fotos de la escena del crimen, registros policiales y una confesión grabada. Rick se entera de que el señor Drayton era sospechoso de asesinar a su esposa, Susan,
quien había estado teniendo una aventura. El señor Drayton siempre afirmó su inocencia, pero Rick se da cuenta de que la mujer que lo atacó era el espíritu de Susan. Poco después, Rick regresa a la iglesia y confiesa haber matado a Susan. El sacerdote le pregunta por qué lo hizo, pero Rick, abrumado, dice que no lo sabe, que solo se arrepiente de todo. Mientras el sacerdote reza, el espíritu vengativo de Susan reaparece e intenta estrangular a Rick. Pero por suerte, las oraciones del sacerdote la alejan y Rick es liberado. Menos mal que las oraciones sagradas funcionan más rápido que la capacidad de Rick para tomar decisiones. Al día siguiente, Tanya llama a Rick preocupada por J. Dice que Jeremy ha estado actuando paranoico y distante, y le pide a Rick que hable con él antes de que sea demasiado tarde esa noche. Rick nota una figura oscura de pie en silencio cerca de su sofá. De repente, una lámpara cae al suelo siguiendo una cuerda tendida en el suelo. Rick se congela de miedo. Cuando ve a un hombre con una máscara, música, cerca, el hombre de la máscara se acerca a Rick, quien sube las escaleras a trompicones, aterrorizado, buscando a Annette. En cambio, aparece un niño fantasmal. Justo cuando Rick entra en pánico, Annette entra tranquilamente y pregunta si la llamó. Rick intenta explicar, pero se queda sin palabras. Antoinette revela una verdad impactante. El señor Drayton no nació rico, sino que también fue un devorador de pecados. Así es como obtuvo su fortuna. Los devoradores de pecados heredan los pecados de sus clientes, asumiendo todos los crímenes y las malas acciones de los muertos. Anona le dice a Rick que todo lo que está experimentando se desvanece. Las visiones inquietantes son el resultado de esos pecados. Le advierte que este tormento nunca terminará. Él vio las mismas cosas que tú. Antoinette explica que, con el tiempo, el señor Drayton se vio consumido por la carga. Vivía con miedo constante, atormentado por las mismas visiones que Rick ahora acepta. Finalmente, el señor Drayton no pudo. No lo soportó más y terminó su vida sabiendo que sus pecados pasarían a Rick. Rick le pregunta cómo puede deshacerse de los pecados. Antonieta dice que la única manera es pasárselos a alguien dispuesto a tomar su lugar. Si no lo hace, cargará con los pecados hasta su muerte y su sufrimiento continuará incluso después de eso. Probablemente será torturado por toda la eternidad. Ella le aconseja que disfrute de su riqueza mientras pueda y le ofrece pastillas para ayudarlo a sobrellevarlo. Rick se niega, diciendo que ella puede ayudarlo. Luego regresa a la iglesia para encontrar algo de paz, pero el sacerdote se niega a dejarlo entrar. Incluso el sacerdote dice, no es mi problema. Amigo, vete a casa. Chico, por favor, ven esa noche. Rick, incapaz de dormir, finalmente cede y toma las pastillas mientras está acostado en la cama. Ve una figura fantasmal de pie cerca. Desaparece y reaparece momentos después, cerniéndose sobre él. Rick, presa del pánico, se cae de la cama con la boca llena de espuma. Justo entonces, entra Antoinette, pero Rick ya no está del todo consciente. Oye la voz de su madre y la ve de pie frente a él. Rick se acerca a la figura de su madre. El doctor Key lo reanima. Rick le dice a Antoinette que quiere probar algo nuevo. Sin embargo, Antoinette, escéptico, acepta ayudar, admitiendo que ni siquiera el doctor consideró esta idea. Ella le pregunta a Rick si está realmente listo para dejarlo todo. ¿Estás seguro de que estás dispuesto a dejarlo ir? Él está listo. Sin embargo, duda cuando ella le pregunta si tiene a alguien en mente para que también apruebe la prueba de las SS. Luego pregunta si Antoinette los aceptaría. Él sugiere que esto podría liberarla de su vida actual, dándole control. Por una vez, Antoinette duda, diciendo que su contrato podría no permitírselo. Rick insiste. No puedo hacer esto solo. Así que eso es todo. Pronto, Annette sugiere a Jeremy como el siguiente señor, pero Rick se niega, diciendo que no puede hacerle eso a alguien a quien conoce de toda la vida. Annette explica que se refiere a alguien desesperado, capaz de robar y ser violento. De repente, Rick ve un fantasma detrás de ella y se pone más frenético, insistiendo en que Jeremy no puede ser el indicado. Créeme. Justo entonces, Jeremy llama, presa del pánico, diciendo que está en problemas con gente peligrosa y que necesita dinero. Rick corre a su casa con dinero. El lugar es un desastre y Rick agarra su arma por si algo sale mal. Pronto ve un fantasma pidiendo ayuda y dispara, presa del pánico. ¿Ayuda? Sin embargo, cuando vuelve a mirar, se da cuenta de que le ha disparado a Tanya.
Sorprendido, contempla su cuerpo sin vida. Poco después, el conductor de Rick entra y logra sacarlo de la escena del crimen, llevándolo a casa. Annette le asegura que todo se solucionará. Agotado, Rick dice que solo quiere que todo termine y Antoinette le dice que sabe lo que debe hacer para lograr la paz. Rick decide pasarle la maldición a Jeremy y lo llama. Jeremy llega angustiado, diciendo que Tanya está muerta. Se culpa a sí mismo, creyendo que podría haberla salvado. Jeremy le pide trabajar para Rick. Puedo ayudarte con lo que sea. Annette revela la verdad. Rick quiere que Jeremy se convierta en su devorador de pecados. Jeremy debe comer el cadáver de Rick para heredar su riqueza. Jeremy, conmocionado, pregunta si Rick se está muriendo. Annette explica que Rick ha elegido que esta vida no es para él y cree que Jeremy puede con la carga. Poco después, Rick se recuesta en una mesa mientras el Dr. Kildare prepara el ritual. Annette le asegura que funcionará, que pronto funcionará. Kildare administra una inyección letal que detiene el corazón de Rick en otro mundo. Rick despierta y ve a Agatha pidiendo ayuda y a su madre a lo lejos. Él se acerca y ella se transforma en Tanya. Se disculpan antes de que Tanya desaparezca ante sus ojos. Poco después, los fantasmas atacan a Rick, pero el espíritu de su madre los ahuyenta. Rick despierta jadeando. Antoinette confirma que Jeremy completó el ritual, recitó la oración y se ha apoderado de la vida de Rick. Ya ha comenzado a dar órdenes. Rick se da cuenta de que los fantasmas se han ido y puede confirmar su libertad. Antoinette dice que Jeremy ha aceptado su nuevo rol y espera que Rick haga lo mismo. 6 meses después, Rick trabaja como obrero de la construcción lejos de su antigua vida. Mientras tanto, Antoinette escribe el nombre de Jeremy en un libro de antiguos devoradores de pecados. Sin embargo, en la mansión, Jeremy es atormentado por los mismos fantasmas que atormentaron a Rick. Antoinette escucha sus gritos aterrorizados que resuenan por los pasillos. Sus ojos brillan inquietantemente, sugiriendo aún más senadores que entran y entran en esta mansión. Rick también está en la un hombre en una obra de construcción, toma un descanso para almorzar en un parque bajo un árbol, pero no está solo. El fantasma de Tanya se sienta en silencio a su lado, pero es obvio que no se ha arrepentido de haberla matado y parece indiferente a su presencia fantasmal.